tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un día de triunfo para la oposición, un día de celebración para el PRIAN. ¿Y por qué lo digo? Pues simplemente porque el día de hoy no se logró la ratificación de Ernestina Godoy, algo que ya se veía venir, algo que incluso los mismos prianistas ya habían amenazado, de hecho, como lo hicieron como con las reformas del señor presidente. Literalmente diciendo, no lo vamos a aprobar, no vamos a votar a favor. Así, con ese descaro, simplemente. Y bueno, ¿quién es Ernestina Godoy? Nada más para ponerlo en contexto un poco, Ernestina Godoy se ha convertido en los últimos meses en una enorme piedra en el zapato para todos los prianistas corruptos, en especial para los miembros del cártel inmobiliario. Sí, ese cártel que ha desviado alrededor de más de 71 mil millones de pesos con obras ilegales. Así es, un cártel en el que también pues está embarrada Xóchitl Gálvez, pero ese es un tema que ya hemos tratado antes. Ernestina Godoy ha llevado investigaciones que han llevado al arresto de al menos 16 miembros de este cártel inmobiliario, así como otras más investigaciones de otros delitos. Pero bueno, ¿qué ha pasado el día de hoy? Pues muchas cosas para comentar. Chequen esto. Congreso de la Ciudad de México niega ratificación a Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina. Este martes 9 de enero, Godoy Ramos finaliza su periodo frente a la Fiscalía y, de acuerdo con la ley, asumirá el cargo el Coordinador General de Investigación Territorial en un interinato. Así es, desafortunadamente, como dije, no se logra la ratificación, y esto debido a que Morena no tiene la mayoría calificada. Y esto obviamente la oposición lo supo aprovechar para que esta señora no quedara en el cargo otros 4 años más. Y bueno, si tenían más dudas, chequen esto. Aquí les presento otras 14 razones del por cual no votaron por la ratificación de Ernestina Godoy. Los funcionarios y empleados hasta ahora señalados como parte del denominado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Varios detenidos, otros que han evadido la justicia. Y aquí tenemos a Santiago Taboada. Así es, señores, el actual candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Con esto podemos empezar a notar un poco más del por qué descaradamente dijeron no a Ernestina. ¿Por qué dijeron no vamos a votar para que se quede otros 4 años en la fiscalía? ¿Por qué? Porque nos va a caer encima. Por corruptos, por deshonestos, por hacer uso incorrecto de sus funciones. Aquí les voy a presentar una declaración del señor Alejandro Moreno un día antes de que se realizara esta votación. Chequen lo que dijo. Muy buenas tardes. En Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Morena se negó a debatir en el Congreso local. Desde el primer momento buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas. Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados. Prueba de ello es la detención arbitraria de nuestro compañero Tonatiuh González, quien ha sido utilizado por la Fiscalía para tratar de infundir miedo en nuestras diputadas y diputados. Estamos acompañando de manera muy cercana su caso para resolverlo a la brevedad y que no se sigan atropellando sus derechos. Asimismo, hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, dejando claro así que Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado. Esto, aunado a las amenazas de muerte que recibió por vía telefónica en contra de ella y de su familia, si se llegara a presentar a la sesión donde se votará la ratificación. Desde este momento, hacemos responsables al gobierno de la Ciudad de México, al partido Morena, de cualquier acción que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las y los diputados del PRI,
así como la de sus familiares y colaboradores. Que se escuche fuerte y claro, por ningún motivo vamos a revertir lo que ya sentenciamos con toda claridad y firmeza, que las y los legisladores priistas en el Congreso de la Ciudad de México votarán en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Ya escuchamos lo que dice este señor Alejandro Moreno. Y tomemos en cuenta unas cosas. En primera, él habla de una persecución política. Pone de ejemplo a este señor Donatiu que fue detenido hace unos días. Y hablemos claro, no es una detención, no es un arresto como tal, sino que lo presentaron a fuerzas para que diera su declaración, porque ya fue citado, pero el señor dijo, me vale, no me presento, entonces, pues si no te presentas por las buenas, después de 3 notificaciones, pues te presentas por las malas. Y esto debido a la acusación que se le está dando, que no es poca cosa. Alito Moreno denuncia presunta detención del secretario general del PRI en la Ciudad de México. El líder priista dijo que la detención es una manera de presionarlos para que la fiscal Ernestina Godoy obtenga los votos de su ratificación. Este señor Donatiu, como lo acabo de mencionar, no es un arresto como tal. Lo presentaron para que diera su declaración, rindiera su declaración. ¿Por qué? Porque está siendo acusado de trata de personas. O sea, chequen bien el delito del por cual lo estaban presentando. Trata de personas. Esto no tiene que ver nada con algún partido político o con temas políticos. Es sumamente independiente. Pero aún así sacan su bandera de estoy siendo perseguido político. O sea, no, señores. Esto no tiene nada que ver. Y con esto nos damos cuenta de lo inverosímil y ridículo que son los argumentos de este señor Alejandro Moreno. En un intento de justificar del por qué la ley está siguiendo a este señor. Es trata de personas, al menos está siendo acusado. Y tiene que responder ante estas acusaciones. No le están diciendo lavado de dinero, no le están diciendo, oye, es que te sobornaron para que votaras en contra como a Ricardo Anaya. No, 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 señores. Esto es totalmente distinto. Y este señor Alejandro Moreno piensa que no nos vamos a dar cuenta. Ahora, el segundo punto sobre el atentado hacia esta señora. Miren, díganme mal pensado, pero la verdad, yo no se los creo. Estas personas han mentido, han difamado, han hecho montajes descaradamente y aunque han sido desmentidos, siguen con el mismo argumento. No es posible creerles este tipo de cosas. Y es muy lamentable que esta señora se preste a este tipo de acusaciones, a este tipo de shows, de fakes. Porque seamos claros, cuando van por una persona, van y se la echan. Punto. Así. Hay tantos ejemplos que podemos citar. Pero eso pasa, desafortunadamente. Y qué casualidad que esta señora no estaba. Y los mensajes. Todo muy conveniente para sostener este argumento de decir es que Ernestina Godoy nos está presionando. Todo muy conveniente. Y ojo con esto que voy a decir. Las acusaciones que ellos dicen de Ernestina Godoy, del gobierno, son muy, muy serias. Y son acusaciones de las cuales realmente no tienen pruebas. Más lo que ellos dicen. ¿Dónde están las pruebas de lo que ellos están acusando y asegurando, incluso responsabilizando, que es lo peor? En estos casos, Ernestina Godoy fácil podría tomar acciones legales, como lo está haciendo con ese argumento difamador de que ella también plagió la tesis. Un argumento ya bastante chocado, ya bastante utilizado, pero con ella lo están repitiendo. Y ella está tomando acciones legales en contra de latinos. ¿Y qué van a decir? Ah, es que Ernestina Godoy nos quiere cortar la libertad de expresión. Alejandro Moreno ha hablado de que este gobierno es autoritario. Quita la libertad de expresión. Es impositivo y que atropella los derechos de las personas. Pero vean esto. Alejandro Moreno ordena expulsión del PRI de diputadas que votaron a favor de ratificar a Ernestina Godoy. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, mencionó que no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía. Quiero informarles que solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Nacional
se inicia un proceso de expulsión a las 2 diputadas locales del PRI en la Ciudad de México, que votaron de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente. Aquí debería de decir que votaron de forma contraria a lo dictado, a lo que a mí se me pegó la regalada gana. En el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía. Aquí debería de decir, en el PRI no hay espacio para quienes no hacen lo que a mí se me pega la regalada gana. Son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México. ¿Quién es el impositivo? ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el que atropella los derechos de las personas? ¿Quién es el que no respeta la elección de los demás? Creo que la respuesta la tenemos muy clara. El hecho es de que la oposición el día de hoy ganó. El día de hoy puede celebrar, puede respirar con más tranquilidad porque Ernestina Godoy ya no está en la fiscalía. Esperemos que el siguiente fiscal le dé seguimiento a las investigaciones de Ernestina y siga con estos casos para acabar con la corrupción, para castigar a estos servidores públicos y que no queden impunes como siempre. Lo que pasó con Ernestina Godoy y el voto de la oposición en contra para su ratificación es una prueba del por qué se necesita el Plan C, del por qué se necesita la mayoría calificada en los congresos locales y estatales. ¿Para qué? Para cuando en las fiscalías haya personas como Ernestina Godoy que investigan y que van tras los servidores corruptos, estos no tengan manera de quedar impunes, para evitar que los corruptos, como el día de hoy, se sigan saliendo con la suya. Ya hasta aquí dejo el video, muchas gracias y nos vemos luego.